Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer una recapitulación breve. Hasta ahorita hemos visto una serie de cosas, receptores y otra serie de cosas. Y nos quedamos viendo efectores, ¿ok? Antes del receso, ando de fuera del país, entonces lo último que vimos era efectores. Estábamos por aquí. Vamos a ver. Creo que esto fue la última parte que vimos, ¿ok? La parte de la placa neuromuscular, ¿ok? Entonces, la idea acá es vamos a repasar esto y terminar de explicar dónde nos quedamos y ver el resto del capítulo de efectores. De ahí, el siguiente capítulo, según nuestro calendario, vamos a revisar las cuestiones. Solo, a ver acá, déjame ver qué tengo. Permíteme. Aquí y esto, para que veamos dónde vamos, por dónde vamos. ¿Eh? Aquí. Ok. Entonces, vamos a ver, ya vimos esto. Terminología, filogenia, ontogenia, la biología de las neuronas, bueno, todo eso está en vídeo. Generación y transmisión del impulso nervioso, ya lo discutimos en vivo. Neurotransmisores, pues está la primera parte del video. Yo sé que falta la segunda junto con sinapsis. Eso después lo veremos. Receptores, ya lo vimos, estamos acá. Efectores. Para esto, nervio periférico de generación y regeneración, ya conducción del sistema ya tiene video. De generación y regeneración, también. Anatomía y topografía. Esta parte de la médula es lo que vamos a ver esta semana. Los tractos medulares y en particular esta última que es clase en vivo, distribución medular de la motilidad y la sensibilidad para el examen del día 25, o sea, el otro miércoles, ¿ok? El examen sigue siendo el 25, por si alguien pregunta. Entonces ahorita vamos a ver esto, efectores, ¿ok? Ahora, lo que estábamos comentando cuando hablábamos de efectores, que decíamos que había tres nada más. La placa neuromuscular, la unión para el músculo liso y la unión neurosecretora. Y habíamos visto la placa neuromuscular. Recapitulando, donde el nervio se une al músculo, siempre tenemos que considerar ambos componentes. Primero decíamos el nervio, donde la fibra nerviosa siempre va a ser del mismo tipo. Una fibra nerviosa motora A alfa, la fibra más gruesa y más rápida, y conduce, decíamos, de 70 a 120 metros por segundo. Para aquellos que pregunten qué tan rápido es eso, 120 metros por segundo son 432 kilómetros por hora, ¿ok? Y por si me da de preguntar la velocidad de conducción en kilómetros por hora o en nudos, ¿eh? O en alguna unidad rara. 120 metros por segundo son 400 kilómetros por hora, es una fibra rápida, bajo cualquier definición. Y para hacerlo tiene que ser una fibra gruesa, mide de 12 a 20 micras. Ahora recuerden, esta fibra va a conectar con el músculo extrafusal. Y para tener el músculo extrafusal, decíamos, íbamos a revisar el músculo. A ver. Recuerden, en el músculo, vamos a agregar uno más. Déjenme ver dónde. Vamos a agregar una más y ponemos acá. ¿Qué es esto? Déjenme ver. Este está en blanco. Recuerden que el músculo extrafusal tenemos esto. Una fibra muscular es la suma de varias células musculares. Por lo tanto, va a haber varios núcleos dispersos por la periferia. Y las estriaciones, decíamos, características de la superimposición de la actina y miosina. Aquí tengo la actina, ¿ok? Y unido a la actina tengo siempre troponina, que es el sitio de unión.
para la miosina. En verde la troponina, etcétera. Aquí intercalado, otra molécula de actina, etcétera, etcétera, siempre con sus sitios de unión, con su troponina, y acuérdense, en la troponina está el sitio de unión para el calcio. Intercaladas con la y esta estaría intercalada aquí, ¿ve? ¿Ok? Unida a la pared muscular, a la pared de la célula. Al otro lado, o imbricadas con ella, tenemos las moléculas de actina y la actina, la miosina, perdón. La miosina tiene esta característica forma unida a un esqueleto, y en el esqueleto una molécula que se ve de actina siempre se va a ver así, con esa estructura como de cabecita de fósforo. ¿Okay? Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. O sea, siempre van a estar intercaladas. Intercaladas de tal manera que si, en primer lugar, viendo esto, vemos que tiene dos cadenas. Un tallito que se llama meromiosina ligera y una cabeza, aquí la voy a hacer en morado, que tiene meromiosina pesada. Y la meromiosina pesada tiene siempre una ATPasa de miosina unida a ella, o como parte. Esta es una molécula, este es un complejo, hay varias moléculas agrupadas acá. Una de ellas es la TPasa va a consumir energía. ¿Sí? Acuérdense, ATP convertido a ADP más energía. O sea, si tenemos eso, tenemos miosina, tenemos actina y tenemos ATP para moverlo. Necesitamos algo que inicie la reacción y dijimos, el iniciador de la reacción siempre va a ser calcio. Ese calcio es lo que me va a controlar la unión, el encendido o el apagado de la reacción. Por lo tanto, la manera de controlar el músculo es controlar la entrada de calcio. Y por lo tanto, toda la TPasa pueda activarse, pueda consumir ATP, etc. Por lo tanto, si yo considero a la placa neuromuscular, no es más que un mecanismo para que la transmisión de señal eléctrica o la transmisión de una despolarización me permita entrar o no el calcio. O sea que si nosotros nos vamos a ver la placa neuromuscular, veríamos lo siguiente. Recuerden, membrana del músculo en rojo, bien arrugada. Aquí estoy exagerando las corrugaciones. Vamos a ponerlo. En primer lugar, se llama placa porque está elevada. Mira, si yo la reduzco, ves cómo está elevada. Aquí hay muchas más corrugaciones que ese, súper arrugado. En negro, el nervio, la porción del nervio. Y la porción del nervio está, decíamos, igualmente corrugada para aumentar el área de superficie. Regla inevitable. Mientras más área de superficie hay en una conexión, más sensible se hace. Y el espacio entre este y este es bien pequeñito, son 150 angstrom. Angstrom. ¿Ok? O sea que es una distancia bien pequeña que recorrer. Todo esto está aislado por una membrana para evitar que el neurotransmisor se escape. Y la fibra nerviosa, por supuesto, tiene mielina y la pierde al llegar al pie. Resultado, aquí vamos a tener en el lado del músculo, en el lado rojo, tenemos una serie de canales. Tenemos canales de sodio. Vamos a ponerlos en verde. Canal de sodio.
Estos canales de sodio son sensibles al neurotransmisor que está aquí arriba, ¿va? Que es acetilcolina. A ponerlo en dorado. Las vesículas acá, acetilcolina. ¿Ok? Y el canal de sodio, por supuesto, detecta o es sensible a la acetilcolina. Tenemos otro canal asociado en esta placa, un canal de calcio. Canal de calcio es dependiente de voltaje. ¿Ok? Va a abrir a más 40 milivoltios. Eso ya viene preprogramado. Y al lado del canal de calcio, de sodio, perdón, tengo una enzima. Tengo un montón de esta enzima. Acetilcolina esterasa. ¿Ok? Esos son los tres componentes. Y cerca de las entradas del canal del calcio voy a tener todos esos túbulos del sistema de transporte de calcio. O sea, el retículo sarcoplásmico termina acá. Y venía un tubo y este es el retículo sarcoplásmico que ya hablamos en el video pasado o en la clase pasada, que estaba intercalado entre la actina y la miosina. Resultado, cuando yo abra el canal de calcio, el calcio va a entrar rápidamente en el retículo sarcoplásmico y se va a difundir aquellos que están entrando tarde. Si siguen entrando tarde, los voy a considerar como falla. Tomen nota. Entonces, cada vez que yo abra el canal de calcio, tengo una vía directa por vía del retículo sarcoplásmico para que para que el calcio llegue a los sitios de unión en la troponina. Por lo tanto, esa es la mejor manera de controlarlo. Abro y cierro. Ahora, obviamente que si estoy haciendo esto, tengo que ver cómo están los niveles de calcio adentro y afuera. Con la célula en reposo, mira, con el músculo en reposo. Adentro, afuera, adentro. Lo importante es que afuera, con el músculo en reposo, el sodio es el mismo que con el caso de la neurona, 140 miliequivalentes por litro. Adentro, 9 miliequivalentes por litro. Mientras que el calcio, afuera, va a estar en 2.4 milimoles por litro. Mientras que adentro es de 0. No hay calcio adentro. En condiciones normales de reposo no hay calcio dentro del músculo. Resultado, tiene que haber alguna manera de que ese calcio haya salido, que lo haya sacado. Aquí es donde vienen las ATPasas de membrana. Si yo veo la pared del músculo, aquí tengo 2 ATPasas. La primera ya la conocen, es de sodio-potasio. Sodio, potasio, ATPasa. Esa es igual a la de la neurona. Pero hay una ATPasa más notable acá, que es una calcio, magnesio, ATPasa, que va a sacar calcio de la célula intercambiado por magnesio. Ok. ¿Cómo funciona todo este asunto? Entonces, en condiciones normales, con el músculo en reposo, relajado, parado, no hay calcio adentro para completar la reacción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar que el calcio ingrese selectivamente. Todo el proceso empieza, obviamente, uno, despolarizando la neurona motora. Cuando yo despolarizo de la neurona motora, 2, por los procesos que ya conocemos, se va a liberar
acetilcolina de las vesículas. Y esa acetilcolina tiene dos particularidades. Es una molécula pequeña, ¿no? Y como es pequeña, y además el espacio que tiene que cruzar es bien pequeño, esa acetilcolina va a llegar 3 al canal de sodio. Y eso toma una fracción mínima de segundo, ¿ok? Una fracción mínima de segundo, porque precisamente el sistema está diseñado o evolucionado para que se necesite, uno, poca acetilcolina, porque estos receptores, yo te dibujé uno ahí, pero hay millones en cada placa neuromuscular. Y dos, como es pequeña la distancia, no va a tomar mucho tiempo en que esta acetilcolina vaya a enchutar a un receptor del canal del sodio. Cuando el canal del sodio se abre 4, el músculo se despolariza. Acuérdense que ese músculo, como tenía una diferencia de carga, estaba polarizado a 70 milivoltios. ¿Ya? La neurona, por cierto, estaba a 80. Y ya explicamos que la neurona está a 80 milivoltios para evitar que el flujo de corriente vaya a ser al revés, para evitar que el músculo despolarice al nervio, ¿va? Y que las cosas se vayan al revés. Ahora, con eso en consideración, el músculo, que estamos aquí en esta fase 4, se despolarizaba, ¿no? Y al despolarizarse, el voltaje va a caer de 70, 60, 50, 40 y a 40 milivoltios, el canal de calcio se va a abrir. Cuando se abre el canal de calcio, va a entrar aquel montón de calcio, porque hay una gran diferencia de concentración entre el exterior y el interior. Y este calcio, empieza a caminar, calcio. Empieza a difundirse dentro de toda la fibra muscular. De hecho, si aquí hubiera un túbulo transverso, el influjo de calcio va a pasar a la siguiente célula. Aquí pudiera que termina la célula muscular. Vamos a asumir que es bien cortita y que termina acá. Pero a través del túbulo transverso, el flujo de calcio sigue pasando. Entonces, una sola neurona puede despolarizar a un montón de fibras musculares, lo cual sería lógico, ¿va? Porque si no tuvieras el paso de la despolarización de una fibra muscular a otra, tendrías un problema grande, que tendrías que tener una neurona para cada fibra muscular. Entonces, si tu músculo es de este tamaño, el nervio va a ser del mismo tamaño. Imagínate dónde vas a meter todos los nervios para los músculos del brazo o de la pierna. Vas a necesitar otra pierna separada solo para las conexiones, lo cual desde cualquier punto de vista lógico no se sustenta, ¿va? Ahora, una vez que lograste entrar el calcio, ya tenés, como dicen, todos los ingredientes necesarios para hacer la reacción. Ya tenés los componentes químicos necesarios, o sea, las dos moléculas contráctiles. Tenés el ATP para suplir la energía y tenés el catalizador que te faltaba. Resultado, contracción instantánea. Lo cual me da una situación. Mientras haya calcio unido a la troponina, el músculo va a seguir contraído. ¿Ok? Sencillamente yo lo contraje. Y ese proceso va a ser mientras haya ATP. ¿Okay? Mientras haya ATP. O sea que básicamente yo necesito dos mecanismos. Un mecanismo activo para contraer el músculo, que es lo que vimos. Pero más importante, necesito un mecanismo activo para relajar el músculo, porque si no se va a quedar en una posición contraída y no va a poder hacer más. Ahí es donde entra la parte donde nos quedamos, la relajación del músculo. Ahora, como decíamos, si la relajación del músculo es un proceso activo, implica que hay consumo de energía.
Y ahí es donde entra la idea, y fue lo último que vimos, que la acetilcolina era el transmisor idóneo para esto, porque yo lo puedo aprovechar. Si yo fueras a convertir, a usar una célula muscular en músculo esquelético que usa GABA, el GABA no me sirve para nada, no lo puedo usar ni como aminoácido. Glutamato, poder usar un poquito, vaya, o meterlo a gluconeogénesis para quemarlo, pero eso es súper ineficiente. Desperdicia un montón de la energía. Y cualquier otra cosa, péptidos o similares, básicamente es inútil. Pero la acetilcolina es acetil-CoA más colina. La colina me sirve para hacer membranas y el ácido acético, vaya, lo voy a convertir en acetil-CoA y lo puedo quemar como combustible. O sea que la acetilcolina que estoy utilizando en la neurona me está pagando parte de la factura de energía de la relajación, porque ahora vamos a la parte número 2, a la parte de la relajación del músculo. Vamos de vuelta a donde estamos. Para relajar el músculo tengo que invertir estos pasos. Y entonces, vamos a ver, relajación. Para relajar el músculo, lo primero que tengo que hacer es cerrar los canales y restablecer el balance de carga para poder sacar el calcio. Por lo tanto, durante la relajación, el paso número 6 sería la acetilcolina se desliga de su receptor. ¿Te acuerdas lo que dijimos, va? Cuando el voltaje de una membrana cambia, las proteínas que están unidas a la membrana pueden cambiar ligeramente su forma. Y en este caso, el receptor de acetilcolina y el canal de sodio, al caer el voltaje a cero, hacen un pequeño cambio en su conformación. Pequeñito, pero lo suficiente como para que la acetilcolina ya no pueda permanecer unida y es expulsada. Con lo cual, paso número 7, la acetilcolina esterasa lo degrada. Acetilcolina es degradada por la enzima, ¿va? Esto tiene dos efectos. Uno, me va a liberar el grupo acetilo que sirve para, que voy a utilizar para quemar. Dos, inmediatamente que yo dejé de utilizar esa acetilcolina, la voy a degradar por el simple y sencillo motivo de que si no, pudiera volverse a unir al receptor. No hay absolutamente nada que se lo impida. Y como yo no quiero que se reactive el músculo cuando yo no quiero, por lo tanto tengo que deshacerme de ella inmediatamente. Es más, aquí es donde entramos, como decíamos, un proceso de 2 pasos. La membrana que está sellando la placa neuromuscular evita que la acetilcolina se escape. Y el proceso es 99.9% efectivo, pero quiere decir que todavía hay acetilcolina suelta, y esa acetilcolina suelta no la puedo tener suelta, porque cuando acumula va a pasar una de dos cosas. Una es que esa acetilcolina nervioso autonómico, y entonces me da lo que se llama un síndrome de acetilcolina. Va a activar todo, va a empezar a echar moco por los bronquios, a vomitar, a tener diarrea, a lagrimear, a sudar, por efecto el efecto periférico de la acetilcolina. ¿Ok? Y si acumulo suficiente acetilcolina, no solo eso, sino que también todo vas a tener un broncoespasmo y vas a tener vasodilatación, tu presión arterial se va a bajar y adivina qué pasa. Si acumula suficiente acetilcolina o tener un síndrome muy severo. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podría pasarte? Cada vez
¿Mm? Te morís con tu propia acetilcolina. De hecho, ya que estamos viendo, para que veas la importancia de degradar el neurotransmisor acá. Por ejemplo, ¿dónde usas la acetilcolina? ¿Dónde usas los bloqueadores de la acetilcolina esterasa? Existen. ¿Sabes? Vos tenés en la casa probablemente. ¿Alguien me puede decir dónde puedo encontrar yo un bloqueador de acetilcolina esterasa? Yo te voy a enseñar uno. Aquí tengo. Mira. Esto es un bloqueador de acetilcolina esterasa. Es un insecticida. Para eso se usa. Los sistemas nerviosos de los insectos utilizan, ¿cómo se llama? Acetilcolina como neurotransmisor principal. Vos lo que haces cuando rocias esto a tu cucaracha voladora típica, que sencillamente se saturan de acetilcolina y el sistema nervioso central en cortocircuito y pum, pum, al suelo. Y si yo me meto una lata de estos, ¿vale?, con intento suicida, me meto una de estas con intento suicida, obviamente que lo que voy a tener son los efectos de la acetilcolina. Versiones más potentes de estos bloqueadores, se utilizan también para otros propósitos más nocivos. ¿Has oído hablar de Novichok o de Sarin? ¿Sabes qué es eso? ¿Saben qué es eso? Yo no, doctor. No, doctor. No, Novichok y Sarin son gases de guerra. Es lo que se supone que... pues es lo que se supone que vos utilizas en una de esas guerras, una tercera guerra mundial. Una de las cosas que utilizarías es el famoso gas nervioso, una versión superpotente de un bloqueador de acetilcolina que te hace desgracia a las placas neuromusculares y todas las uniones de acetilcolina del sistema en segundos. Vaya, ¿sabes a quién más? ¿Sabes? Ese es el arma favorita de los secuaces de Putin, ¿va? Para matar a sus enemigos. Bueno, ¿sabes a quién le dieron una dosis de eso? ¿Sabes quién era Kim Jong-nam? ¿No sabes quién era Kim Jong-nam? Ustedes no ven las noticias. Creo que era el hermano de Kim Jong-un. El hermano de Kim Jong-un, que Kim Jong-un lo mandó a matar en el aeropuerto, en Kuala Lumpur, y entonces vinieron a dos muchachas que no tenían nada que ver, que no eran agentes nada, sino que las reclutaron diciéndoles que era una broma para la televisión. Le dieron un pañuelo con el gas ese y le dijeron póngaselo en la cara a aquel chinito gordo, ¿va? Pongón, al suelo. Entonces ya ves que tenés que deshacerte de esa acetilcolina. Si la acumulas, mira los macaneos en que te mete, ¿va? Por lo tanto, la acetilcolina esterasa tiene que actuar inmediatamente, porque si no es acetilcolina que se te escape, te va a hacer un lío. Va, y vos me preguntás, ¿qué pasa si se te escapa un poquito de acetilcolina? Resulta que tenés una segunda enzima circulando en la sangre, en plasma, que se llama butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, que se encarga de deshacerse de cualquier acetilcolina que se escape a la primera línea de enzimas. Hay una segunda línea, porque si no, eventualmente se va a acumular. 1, 2, es más, imagínate que solo te activara el músculo esquelético. Entonces viene, qué sé yo, viene, por ejemplo, Paola, y la acetilcolina empieza a hacerle efecto, empieza a hacer esto, agarrarle el elevador del párpado. Se sube al bus, y entonces viene el chavo ahí, el ayudante del bus, a quererle cobrar pasaje y empieza. Paola empieza a hacer así, mira. O peor aún, al flexor del índice. ¿Qué crees que va a pasar, Paola? Empezar a hacerle así al cobrador del bus.
No sé, doctor. Pero nada bueno, ¿ah? Ahora, imagínate, eso se lo hace Paola. Imagínate que le pase a Daniel que empiece a hacerle así al chavo del bus. Empieza a hacerle ojitos. Yo creo que la cosa va a ser aún peor, ¿va? Entonces, la acetilcolina no es una cosa buena en exceso. Por lo tanto, inmediatamente que soltes la acetilcolina, la vas a degradar. Primero, como decíamos, por motivo de seguridad. Segundo, porque es combustible. Una vez que la acetilcolina es degradada, no hay acetilcolina para mantener abierto el canal de sodio. Por lo tanto, con el canal de sodio abierto, la sodio-potasio ATPasa va a repolarizar el músculo. Al músculo. Mientras tanto, Doctor, ajá, ¿cómo se llama el segundo inhibidor de la ACH? butirilcolinesterasa. La segunda enzima se llama butirilcolinesterasa. Ahora, como dijimos, en el paso 8, la sodio-potasio ATPasa me está repolarizando el músculo. O sea que el voltaje va a empezar a subir otra vez. 0, 10, 20, 30, 40. A los 40, 9, el canal de calcio se cierra y la segunda ATPasa, la calcio-magnesio ATPasa, me vuelve a sacar el calcio, perdón. 9, la calcio-magnesio ATPasa extrae el calcio del músculo y ya vuelve a resetear todo a su posición original. Fíjate que esto me trae un par de consecuencias así como corolario de este asunto. Primer lugar, ¿qué toma menos tiempo? ¿Repolarizar el nervio o repolarizar el músculo? A ver, pregunta 5. Al músculo. El músculo, porque solo tenés que subirlo hasta 70, no hasta 80. Eso tiene una consecuencia importante, que bajo la mayoría de las circunstancias fisiológicas, el músculo va a estar listo antes que el nervio. Y eso es importante porque si es así, eso implica que el nervio siempre va a encontrar el músculo listo para despolarizarse. Si no, tendría que esperar al músculo, con el resultado que si entra un impulso nervioso y el músculo no está listo, el músculo no es capaz de responder. Y esto es importante porque si bien es cierto que en el caso del nervio yo puedo sumar impulsos para hacer despolarizar un nervio refractario, cosa que ya vimos cuando hablábamos de la generación de impulsos en la neurona, el músculo no tiene ese mecanismo, o sea que tendría que estar listo o desperdiciar el impulso. Por lo tanto, este mecanismo mediante el cual las ATPasas repolarizan primero el músculo me permite tener el músculo siempre listo para responder. 1. 2. Si te diste cuenta que hay una serie de eventos, abrir y cerrar canales, mover sodio, etcétera, y eso me implica otro detalle. Hay una demora, hay lo que se llama una latencia en el músculo, que es el tiempo, es unas pocas centésimas de segundo, entre el momento en que llegó la señal nerviosa y en lo que el músculo hizo contracción mecánica. Siempre el evento eléctrico de despolarización va a venir antes que el movimiento físico, la contracción mecánica. Siempre la contracción eléctrica o la actividad eléctrica es antes de la actividad mecánica. Y ese
Y eso es lo que se llama latencia del músculo. Aquellos que han jugado videojuegos saben exactamente de qué estoy hablando, ¿va? Lo único que ustedes le llaman de una manera diferente, le llaman ping, ¿no? Le llaman lag. ¿Quiénes juegan videojuegos en línea? Así tipo Call of Duty o similares, con muchos jugadores. O incluso Fortnite. Yo, Bueno, vos sabés lo. Ya te ha tocado jugar y estar bien lagueado, ¿va? sí, que se traba todo, que se queda parado el Exacto. juego y No, o sea, que yo cliqueo, por ejemplo, ¡pum! Disparo, pero a pesar de que yo dé el clic para disparar, como se tarda, el juego me dispara la bala como medio segundo después y fallé. Ya te ha pasado, a todos nos ha pasado. sí, un delay de Un respuesta delay. del juego. Bueno, eso es lo mismo con el músculo. Lo único que obviamente en el músculo es fisiológico y es mucho menos incómodo. Vos ya tenés compensado en tus procesos, en tu planificación motora, eso ya viene compensado. O sea, o lo aprendes a compensar. Yo ya sé, por ejemplo, que si quiero, que si estoy, de hecho, si estoy jugando, yo tengo que anticipar mi propia latencia muscular. ¿Ya? Cuando yo estoy pensando en hacer algo, ya realmente lo tengo que pensar una fracción de segundo antes para cuando estás apuntando algo. ¿Va? Bueno, entonces, por lo tanto, la segunda fase de la repolarización implica, uno, sacar la acetilcolina del receptor. Dos, deshacerse de ella. Tres, una vez que la acetilcolina ya no está unida al receptor, el canal de sodio se va a cerrar, ¿no? Porque es eso lo que se supone que debe hacer. Y con el canal de sodio cerrado, la TPasa de sodio-potasio empieza a sacar el sodio y empieza a repolarizar la membrana. Cuando llega el voltaje crítico de 40 milivoltios, el canal de calcio se cierra automáticamente. Como ya no hay entrada de calcio, la ATPasa de calcio-magnesio saca el calcio y volvemos al punto inicial. Eso, perfecto, ¿ah? Perfecto, ya tengo la membrana del músculo repolarizada y lista para usarse. La neurona se termina de repolarizar una fracción de segundo después y ya volvemos al estado inicial y puedo repetir el ciclo cuantas veces sea necesario. Ahora, veamos un par de detalles. Vamos de vuelta para donde estaba. No, no es este. Vamos a donde estábamos. Ya lo encontré. Vamos a poner otra venta, pero vamos a borrar acá. Ahora, hay un par de detalles acá. El primero, como te dije, era lo de la latencia. Segundo, que te dije que normalmente yo iba a tener esto. Vamos a ponerlo en negro. Aquí tengo, no, una fibra nerviosa motora. ¿Ah? Unida a una placa muscular, y esta es una fibra muscular, ¿correcto? Doctor, Ajá. creo que no está compartiendo pantalla. No, espérate, no, es que estoy dibujando, espérate, ya lo voy a compartir. Déjame que haga el dibujo primero, porque... Ahora sí. Que quería hacer el dibujo primero. ¿Qué pasa? Ahora sí.
Ahora mira este caso. Aquí tengo una fibra motora, ¿va? En negro, conectada a una placa neuromuscular. Y acá, a través de este sistema de túbulos transversos, yo estoy dejando entrar calcio a varias células musculares. ¿Ok? A varias células musculares. Ahora, si te das cuenta, una señal de despolarización va a entrar de acá y difundirse por esta y cualquier otra cantidad. Aquí puse 6. Esta unidad, tengo acá una fibra nerviosa y todas las células musculares que inerva. Esto se llama una unidad motora. Definida como el grupo de fibras que son inervadas por una sola neurona motora y que están interconectadas por el sistema ese de túbulos de transporte de calcio. El tamaño de la unidad motora va a ser crítico para determinar la precisión del movimiento. Yo tengo, por lo tanto, dos posibilidades o varias posibilidades. Ese número, esa unidad motora, yo la voy a definir como una proporción. Voy a decir, por ejemplo, unidades motoras, 1 en 50. Quiere decir una neurona y 50 fibras musculares servidas por ella. Puedo tener 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 300, cualquier número. Siempre va a ser una proporción de estas. Cuando yo aplique una proporción de estas, ahí es donde viene la importancia para la precisión del movimiento. Tengo músculos que requieren de movimientos finos, precisos, bien controlados. Por ejemplo, los músculos oculares. Imagínate la precisión del movimiento de un globo ocular cuando, por ejemplo, yo estoy leyendo algo y estoy barriendo con mis ojos, estoy haciendo movimientos milimétricos para seguir la línea del texto. Para eso necesito una unidad motora pequeña. Y esos que son los músculos más precisos tienen unidades motoras que son de proporciones de 1 a 10, o sea, una neurona por 10 fibras motoras. De ahí tengo músculos precisos, pero que no son tan milimétricos. Por ejemplo, los músculos intrínsecos de la mano, donde las unidades motoras son como de 1 en 50. Y de ahí progresivamente, y de ahí tengo músculos grandes que son para hacer fuerza, pero no tienen precisión. Vaya, por ejemplo, el cuádriceps femoral o el glúteo mayor, donde el tamaño de la unidad motora es de 1 en 10.000 generalmente. O sea, yo puedo utilizar mi cuádriceps femoral con cierta precisión, pero no puedo hacer movimientos milimétricos con el músculo. ¿Ah? Puedo pegar patadas con él. ¿Ah? O sea que, para que te des cuenta, o sea, ser jugador de fútbol, hasta el más vivo de ellos, hasta el, ¿cómo se llama este? El negrito, hombre. Mbappé, que juega muy bien. Pero sus músculos no son precisos. Pues. No requiere el intelecto necesario ni la precisión necesaria para armar relojes o tocar el piano. ¿Okay? Importante, grábense esa idea de la unidad motora porque vamos a revisitarla cuando hablemos de nervio periférico y qué es lo que pasa con ellos. Ahora, hasta ahorita solo hemos visto un efector o el efector más sofisticado. Los otros son más sencillos. Ahora vámonos al hecho de que la mayoría de estos músculos, en términos de número, no de volumen, es músculo liso. Y esta descripción que hemos dado estos días se aplica para el músculo estriado. ¿Ok? Pero si yo te dijera que la mayor parte de tus conexiones son para músculo liso, porque ¿dónde tenés músculo liso? A ver, vamos a ver. Tomemos a alguien que no sea Paola, porque Paola yo ya sé que es de ella. Vamos a preguntarle a Luisa. No, a Mario. Mario, ¿dónde encontramos músculo liso? ¿Dónde lo encontrás? En los órganos. En los órganos. Bien. Pero si te dijera que es de la minoría del músculo liso, ¿dónde encontrás la mayoría del músculo liso? A ver. ¿Quién sabe? Intestinos. No, fíjate que no. Eso es lo que todo el mundo creería.
pero no es donde tener la mayoría, ni siquiera es el más importante. Vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos. De todo el 80% de tus conexiones autonómicas van para el músculo liso vascular. ¿Por qué? Veámoslo así. Vos decís, bueno, yo tengo una circulación y se supone que todas las partes del cuerpo están irrigadas, pero no están irrigadas equitativamente, ni la demanda de irrigación es igual en todo momento. Toma dos circunstancias diferentes. Primero tenemos el caso de que viene Paola y acaba de comer. Es más, no comió. Se pegó una de esas forradas, de esas que dicen, de esas que cuando uno dice no te vuelvo a invitar, ¿va? ¿Ok? Te tragaste tu comida favorita, no sé cuál sea. En mi caso sería costillas a la barbacoa. Y te comiste 60 costillitas. Entonces necesitas redistribuir tu flujo sanguíneo hacia, obviamente, los lechos intestinales para procesar, digerir y absorber todo ese alimento. Por lo tanto, cerrás los vasos sanguíneos, cosas como la piel y el músculo, y lo redirigís al intestino. Alternativa. Viene Paola ahí, va a participar en algún evento. Carrera, va a correr sanguíneo a los músculos y se lo quita a los lechos viscerales. Ese interjuego depende de que hay músculo liso controlando, entrando y saliendo. De hecho, tu volumen sanguíneo y tu gasto cardíaco no es suficiente para mantener todos los lechos irrigados al mismo tiempo. Si yo dilato todos los lechos vasculares y abro todos los vasos sanguíneos, relajando el músculo, tu presión arterial se va a ir a cero. Y creo que has oído hablar de los efectos de eso, ¿va? Cuando dilatas todos los lechos sanguíneos al mismo tiempo. Esa es la fisiología que está detrás de un desmayo simple. ¿Ah? Por lo tanto, yo necesito controlar un montón de músculo liso y la placa neuromuscular no me funciona para eso. ¿Por qué? Porque vamos a poner ahorita la diferencia entre músculo liso y músculo estriado. Déjame quitar esto. Veamos una célula de músculo liso. Son así. Son largas, fusiformes. Aquí hay otra. Como son células individuales, los núcleos están en el centro. Entre una célula de músculo y otra tengo uniones intercelulares bien estrechas, por donde hay paso de la despolarización puede saltar por estas unidades, estas uniones, de una célula a otra. Aquí voy a poner otra célula. ¿Ah? Y aquí tengo, por supuesto, estas uniones y por lo tanto la corriente de despolarización puede saltar a través de ellas de una célula a otra. Bueno, 1, 2. Aquí no ves la estructura tan nítida, esa organizada de actina y miosina, sino que la actina obviamente va a estar pegada a la pared, igual que en todas partes. ¿Ok? Pero mira la miosina, ¿dónde anda? Anda flotando libre. O sea que la unión entre actina y miosina va a ser más o menos al azar. Hay suficiente para que eso no sea raro, pero no es un mecanismo tan organizado y preciso. 2, 3. No hay un sistema de transporte de calcio, por lo tanto, aunque hay canales de calcio acá, aquí están los canales de calcio siempre, pero el calcio va a tener que hacer difusión a lo largo de la membrana. Y al hacer difusión entrar y distribuirse también por el citoplasma de la célula. Eso no es ineficiente, pero es mucho más lento. Quiere decir que el calcio aquí va a ser lento para entrar y lento para salir. Con lo cual, ¿qué te diría eso? Si el calcio es lento para entrar y lento para salir,
¿qué importancia tendría eso sobre la velocidad de contracción de la fibra del músculo liso? Es lenta. Que es lenta, o sea, la contracción va a ser súper lenta y la relajación igual. Si nosotros decimos que el músculo estirado se puede contraer en una pocas centésimas de segundo, la contracción y la relajación aquí dura de segundos a minutos. O sea que una sola señal de contracción puede mantenerme ese músculo, iniciar una contracción y mantenerlo contraído durante varios minutos, lo cual es útil porque si tomas el músculo liso vascular, casi nunca hay ninguna reacción o ninguna adaptación que requiera que cambies en una fracción de segundo el tono del músculo vascular. Por lo tanto, ser lento aquí no importa. Y con el intestino es mucho más lógico. Imagínate, si la contracción del músculo tomara fracciones de segundos, imagínate el músculo intestinal contrayéndose y haciendo tránsito intestinal en 5 o 10 minutos. Eso sería totalmente inútil. Si yo ingiriera el alimento ahorita y estaría recorriendo todo el tránsito, todo el tubo digestivo y saliendo por el otro extremo 10 minutos después, obviamente que eso no me sería de ninguna utilidad para absorber alimento. Por lo tanto, aquí la velocidad más bien es un problema. Entonces, sistema de transporte de calcio ausente, mecanismos para el calcio no especializados, pero sí, y si te das cuenta, como la velocidad o la sensibilidad no importa, aquí no está una placa elevada. La fibra nerviosa llega acá y ves que no hay ninguna placa elevada y que es lisa, ¿eh? No hay ninguno de esos rebordes tan distintivos en la placa neuromuscular. Y en el músculo liso, la fibra que lo inerva siempre es una fibra no mielinizada, una fibra tipo C, que mide de 0.2 a 1.5 micras y conduce de 0.5 a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo son 7 kilómetros por hora, ¿ok? A la velocidad que vos caminas. O sea, es lenta. De nada me sirve una fibra rápida y un músculo lento, ¿va? Entonces, siempre va a ser una fibra C. Lo que va a variar acá, lo que sí no va a ser de siempre, es que aquí el neurotransmisor de esta fibra C puede ser lo que le dé la gana. Algunas, sí es cierto, usan acetilcolina, pero tenemos fibras C que utilizan norepi, hay fibras que usan péptidos, hay fibras que usan glicina, hay fibras que usan, ¿qué es la otra babosa aquí? Dopamina, hay lo que sea. Aquí sí no hay ninguna regla en términos del neurotransmisor en el músculo liso. Podés usar cualquiera. Y el mecanismo es parecido. O sea, la fibra C se despolariza, va a cambiar el voltaje de la membrana, abre el canal de calcio, el músculo empieza a despolarizarse lentamente en cuanto el calcio llegue al complejo actina, de actina. Esa es la otra diferencia. La actina no está unida el sitio de calcio no está en la troponina. El sitio de unión al calcio en el músculo liso es otro tipo de proteína que se llama calmodulina. ¿Okay? Es un sistema diferente. Ahora, vos me vas a decir, bueno, si en el músculo liso, si en el músculo estriado, pero tenemos una unidad motora, ¿cómo hacemos acá? Porque obviamente ves que tengo una sola fibra y 3 células musculares. Pues aquí es donde entra que en el músculo estriado la despolarización no se transmitía necesariamente, lo que transmitía era la entrada de calcio. Pero acá estas uniones intercelulares estrechas lo que hacen es que transmiten una despolarización. La corriente de despolarización, el impulso o el voltaje de membrana, salta de una célula a otra
y a otra, y a otra, y así, y puede viajar por cordillera. Y eso es uno de los de las ventajas de este sistema, es que yo puedo hacer una cadenita infinita de fibras musculares lisas, poner un nervio en un extremo y dejar que la señal salga, saltando de célula a célula hasta el final. ¿Okay? Y de hecho así funciona el músculo liso digestivo. Por ejemplo, yo tengo un grupito de neuronas en la parte de arriba. De hecho, están en el caso del tubo digestivo humano, están en la unión entre el esófago y el estómago. Y este grupito de neuronas de fibra C actúan como un marcapaso, envían una señal, la onda de polarización viaja del esófago al estómago hasta llegar al colon, y luego sigue otra, o sea, un trencito. Con el uréter igual, para expulsar orina. Pones un marcapaso al inicio del uréter y dejas que solo vaya exprimiendo para abajo. Y de ahí viene otro. Exprime, exprime, exprime. Ese sistema de marcapaso solo es posible en el músculo liso porque es el único que permite enviar una corriente de despolarización. ¿Ok? Hasta ahorita, esto está simple, ¿va? Vámonos al tercero y último de los efectores, que es la unión neurosecretora. Doctor, Ajá. dijo que aquí teníamos diferentes neurotransmisores. Para cada uno va a haber uno que va a destruirlo. Para cada neurotransmisor generalmente tenés algún tipo de enzima. Por ejemplo, para la norepinefrina, la norepinefrina, tenés, y para la dopamina en parte, tenés también un juego de dos enzimas. La que está en la neurona o en el lado del músculo se llama la monoaminooxidasa, la MAO. ¿Ok? Esa es la enzima central. Y circulando en sangre tenés otra enzima que se llama la COMT, la catecolortometiltransferasa, que se encarga de deshacerse del exceso de neurotransmisor. Para los péptidos, generalmente la enzima, eso es mucho más sencillo, porque tenés una enzima rompedora de proteínas, una proteasa, y de esas hay miles de proteasas inespecíficas. ¿Ok? La ventaja aquí de tener un montón de neurotransmisores diferentes es que puedes tener, por ejemplo, 3, 4 poblaciones de músculo liso en el mismo sitio y cada una de las cuales responde a un neurotransmisor diferente, por lo tanto tienen efectos diferentes. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, en el tubo digestivo tenés dos tipos de músculo, en dos orientaciones del músculo. Uno es a lo largo, vaya, fibras longitudinales que acortan el segmento. Y en el otro tenés otra población de fibras que son circunferenciales que aprietan el segmento. Incluso tenés una población de fibras espirales que lo retuercen. 3 poblaciones de fibras, 3 neurotransmisores diferentes y por lo tanto son independientes la una de la otra. ¿Ah? Entonces, y por supuesto, cada neurotransmisor tiene su enzima separada para mantener independiente el uno del otro y para permitir que uno se degrade sin afectar los niveles del otro. ¿Okay? Ahora, ¿alguna otra pregunta para irnos a ver la unión neurosecretora? Sí, entonces la acumulación de estos neurotransmisores igual va a tener consecuencias, como con la acetilcolina. Casi no. O sea, los dos neurotransmisores, por eso que tenemos un sistema doble, los dos que me van a meter en problemas a mí, o los 3 que tendría yo problemas si se acumularan, serían acetilcolina, que ya discutimos, epinefrina y norepinefrina, que son muy parecidos, y que también, porque acordate que esa epinefrina que yo utilizo, norepinefrina que yo utilizo como neurotransmisor, me actúa como hormona y me sube la presión arterial. Y eventualmente un síndrome por norepinefrina es lo que llamamos una tormenta simpática, ¿va? Te va a subir la presión y la frecuencia cardíaca y otra serie de cosas y te va a causar problemas. Con los péptidos no. ¿Ok? El tercero sería el glutamato en un sentido reversa, o sea que el glutamato que yo absorbo en mi tubo digestivo me fuera a tener efecto central, pero para eso la barrera hematoencefálica generalmente se encarga de evitar que entre.
son esos dos primeros, los dos grandes que digo yo en términos de cantidad que me producen problemas con cosas como, por ejemplo, con péptidos, con GABA, con VIP, con óxido nítrico, no, porque su vida media es bien corta, o se produce, como son poblaciones más pequeñas de células, se producen en cantidades muy pequeñas como para que tengan efectos sistémicos, o sea, pasarían años antes de que se acumularan. Con la acetilcolina sí producí suficiente acetilcolina en 30 minutos como para tener un síndrome. ¿Sí? Ese es el problema, es el ritmo de producción. ¿Ah? Entonces, si tenés un ritmo de producción alto y una cantidad grande, entonces metes un sistema enzimático para garantizar que nunca se acumule. ¿Ya? Ok, entonces veamos lo que quiero ver, la unión neurosecretora, porque este es un concepto diferente. Hasta ahorita hemos visto meter calcio para activar la contracción, pero en una unión neurosecretora tenés una situación diferente. Vos lo que querés es hacer de alguna manera que un impulso nervioso eléctrico se convierta en una señal para que una célula produzca o deje de producir alguna cuestión. O sea que vámonos de vuelta y veamos qué pudiéramos tener acá. Quitemos esto. Vamos a ver qué tengo acá. Espérate, solo déjame borrar. Solo déjame borrar acá y volvamos a lo que estoy. Ok, aquí. Ahora, yo tengo acá, vamos a poner una célula secretora. Vamos a imaginar que es esta célula. Un bordencepí o algo así. Pongámosle que secreta cualquier cosa. Una hormona, vaya, es una célula endocrina. Y yo tengo acá una neurona llegando a ella. Está al revés, le vas a decir, pero sí es. Y tengo una neurona. ¿Cómo hago que esta neurona que está en negro acá me active algo? Y esta neurona, para empezar, estas siempre son iguales, son fibra C. Y se aplica la misma consideración. Neurotransmisor, el que te dé la gana, fibra no mielinizada y lenta. Ahora, ¿cómo hago que esta célula azul me produzca algo? No tiene que ver nada con la despolarización, porque esta célula azul no tiene canales de sodio ni nada, ni se despolariza nada, ¿va? Ni interesa. Lo que me interesa es lo que produce. Y en general, cuando esta célula está produciendo algo acá, tiene una serie de mecanismos enzimáticos. ¿Okay? Un juego de enzimas que representan la producción o los medios para la producción de lo que sea que esté produciendo, hormona, saliva o quién sabe qué demonios. Aquí es donde viene el caso de que este tipo de uniones neurosecretoras están representadas por lo que llamamos sistema de segundo mensajero. En un sistema como lo que hemos visto por la comunicación entre neurona y neurona o en las uniones neuromusculares, los sistemas de mensajería, permíteme un momentito, voy a hacer algo. Dame una pausa del minuto. Ok. Listo. Ok. En las neuronas o en la unión neuromuscular, los sistemas de mensajería me abrían canales, era lo que llamamos primer mensajero. Un neurotransmisor se une a un canal, el canal se abre y se despolariza, pero aquí no hay despolarización. Veamos esto en detalle, vamos a invertirlo esta vez sí. Y aquí tengo una neurona. Está soltando un neurotransmisor, por supuesto, porque es lo que hace. Y aquí tengo
la membrana de la célula que estaba cadenada. Célula esa secretora de algo. En esta membrana de la célula endocrina, esto lo que sea, tengo un receptor para el neurotransmisor, obviamente, ¿va? Pero fíjate que en el receptor acá no hay un canal de membrana. Está el receptor, pero no hay ningún canal asociado, no hay un canal de sodio, no hay un canal de calcio, sino que del otro lado tengo un sistema de segundo mensajero. Ahora mira, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hago? Imagínate que este receptor se unió al neurotransmisor, al ligando apropiado, por supuesto. Y una vez que se une, cambia la configuración. En el lado de adentro de la membrana hay una enzima, que aquí te lo voy a poner en color verde. Aquí hay una enzima. La enzima normalmente está aquí, mira, inactiva, pero cuando se une al receptor, se activa, ¿ok? Está guardada y este neurotransmisor hace que la enzima se active y que empiece a hacer, a provocar algo dentro de la célula. Fíjate bien, el neurotransmisor se quedó afuera, o sea, nada está cruzando la membrana de la célula. Sencillamente está haciendo que se active algo. Y por ejemplo, aquí tengo esta enzima y tengo una serie de posibilidades. La primera es que esta enzima me mueva una reacción. Y aquí tengo varias posibilidades. La primera es una enzima una de un par de enzimas que se llama adenilciclasa y guanidilciclasa. Esta me convierte ADP a una variante que se llama AMP, cíclico. Y esta es muy parecida y me convierte GDP, guanidina difosfato, a guanidina monofosfato cíclico. Estos productos, AMP cíclico y GMP cíclico, van a ir al núcleo y en el núcleo van a activar un gen. Ese gen es una señal para que la célula empiece a producir algo o sufra alguna transformación. Mecanismo número uno, entonces es usar adenil o guanidilciclasa aquí para hacer un cambio y afectar al núcleo de la misma célula. La otra posibilidad es utilizar un sistema que utiliza una enzima que se llama una quinasa de proteína. Y esta quinasa de proteína activa una proteína específica llamada, una de una familia de proteínas que se llama proteína G. La proteína G es, en este caso, la idea de la quinasa es que me activa una proteína G. A una proteína G, en términos generales, responde a esta idea. Esta es una pluma, ¿va? Pero en su estado actual no hace nada. ¿Qué tengo que yo hacer para que esta pluma sirva para algo? Para que escriba. Destaparla. Exacto. Entonces imagínate que el precursor de la proteína G está en este estado y la quinasa lo que hace es quitarle el seguro, quitarle el protector y pasarla a su forma activa. ¿Ok? Esa proteína G ya activa hace lo mismo, va al núcleo y afecta alguno de los procesos de replicación o los procesos genéticos de la célula y ese núcleo activado puede decir, bueno, lo que activó es la producción de algo.
o lo inactivo también, porque puede funcionar en los dos sentidos. Es más, aquí es donde viene la gran ventaja de este sistema de segundo mensajero. La ventaja es que me permite la amplificación, porque una enzima multiplica la actividad. O sea, yo activo un receptor y ese receptor abre una enzima y la enzima activa 1000 proteínas G, en caso de una sinasa. ¿Y qué tal si lo hago un proceso de varios pasos? ¿Qué tal si yo tuviera una quinasa de quinasa? O sea, una quinasa que activa otra quinasa. La primera quinasa multiplicó por 1000 y como la otra multiplicó por 1000, 1000 por 1000, 1.000.000. ¿Y qué tal si yo tengo una quinasa de quinasa de quinasa de quinasa? Y existe un sistema así, donde hay un proceso de 4 pasos, donde tengo al final una quinasa de quinasa de quinasa de quinasa unida a un receptor de membrana. Lo vemos en alguna, por ejemplo, en la suprarrenal. Hay unas células que son así. Y entonces me apliqué 1000 por, y soy conservador diciendo 1000 por 1000 por 1000 por 1000, porque eso es un trillón. Una sola molécula de neurotransmisor me hizo un efecto enorme sobre la actividad de la célula. Entonces los sistemas de segundo mensajero, los sistemas neurosecretores se basan en este tipo de amplificación porque así necesitan pequeñas cantidades de neurotransmisor para hacer grandes efectos en la secreción. Lo único que estos efectos no son inmediatos. En las uniones neurosecretoras, la despolarización puede preceder a la actividad secretora por horas. ¿Okay? Ya, ventaja número 2. Una sola despolarización me puede tener a la célula trabajando toda la semana, literalmente. Entonces, la idea de la unión neurosecretora es que básicamente es un mecanismo mediante el cual el sistema nervioso central activa o modifica la actividad secretora de cualquier glándula. Y ahí es donde se borra la distinción entre neurotransmisor y hormona, porque realmente tanto las hormonas como los neurotransmisores pueden usar los mismos mecanismos, dependiendo de qué manera estén conectados. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Esto es claro, esta parte es fácil. Bueno, mañana, entonces, voy a quitar eso. Permítanme. Entonces, vamos a ver, mañana, ¿qué tenemos que hacer? Permítame un momentito. Permítame un momentito. Listo. Ahora, ¿dónde estaba? Para el tema, ¿va? Alta recurso en neuroanatomía. Bueno, para ir ganando. Conducción en el sistema nervioso periférico, degeneración y regeneración está en video. Mañana el tema es anatomía y topografía de la médula espinal. No, perdón. Mañana es la sustancia gris medular y su arquitectura. Vamos a adelantar ese tema porque los otros ya están en video. ¿Ok? Entonces, en su calendario dice, es el tema para, de hecho era para la semana pasada, la sustancia gris medular y la arquitectura de la médula espinal, la arquitectura externa. Entonces, mañana, pues, clase en vivo, igual que hoy, para ir poniendo las cosas en tiempo. ¿Ok? El tema, pues, ahí está en su campo virtual, la descripción de lo que tienen que leer. Entonces, para resumir, la anatomía externa de la médula, la arquitectura de la sustancia gris medular y la laminación de Rexed. Ese es el tema de mañana. ¿Ok? Mientras tanto, pues, nos vemos mañana si no hay nada más que tratar. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde.